Bueno, comenzamos este segundo ejercicio dedicado justamente a programación orientada a objetos. Vamos a comenzar con, como siempre, la lectura del apartado del ejercicio y la resolución de este mismo. Así que empecemos la lectura. Dice, realizar un programa en el cual se declaren dos valores enteros por teclado utilizando el método init. Calcular después la suma, resta, multiplicación y división. Utilizar un método para cada uno e imprimir los resultados obtenidos. Llamar a la clase calculadora. Bueno, pues vamos a crear lo más parecido o lo más idéntico a una calculadora. Esto con programación orientada a objetos. Ahora bien, este apartado tiene cierto truco. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, en muchos casos, en tu trabajo, por ejemplo, se te va a decir algo como esto. Y tú debes de encontrar la forma más óptima de mostrarlo o de hacerlo. Pero, acá dice, calcular después la suma, resta, multiplicación y división. La parte importante donde viene la trampa, por decirlo de una forma, utilizar un método para cada una e imprimir los resultados obtenidos. Imprimir los resultados obtenidos. ¿A qué te suena eso? ¿Qué método es el que se ocupa para imprimir un valor, para mostrar un valor de algún atributo o algo así? Los métodos get. Sin embargo, acá no nos está diciendo que utilicemos encapsulamiento, no nos está diciendo que creemos el get, que creemos el set, que imprimamos los... No, nos está diciendo simple y sencillamente que imprimamos resultados obtenidos y eso es todo. En muchas ocasiones en tu trabajo se te va a decir algo así. Y el hecho de que te digan imprima resultados no quiere decir que vas a imprimir resultados a lo cavernícola. Ahí es donde entra tu lógica y razonamiento como programador y pensar, quizás sea óptimo hacerlo por get, quizás sea óptimo hacerlo por set, y así. Ahora bien, acá no nos lo dice, y de hecho no tendría tanto sentido ocupar encapsulamiento. ¿Por qué? Porque dice que simplemente vamos a imprimir los resultados, no vamos a imprimir los atributos, o sea que en ningún momento vamos a meternos con los atributos. Por ende, no se hace la alusión al encapsulamiento. Por eso mismo hay que saber en qué momentos ocupar qué cosa y en qué momentos no. Que de hecho ya te he dicho que el encapsulamiento es algo que se debe de utilizar siempre. Yo no lo hago porque me llevaría la eternidad en la clase, pero te queda como dato para que ejercites tu lógica. Vamos a comenzar. Primero, dice que la clase se va a llamar calculadora. No menciona nada sobre herencia o herencia múltiple, así que simplemente calculadora. De igual manera, va a pedir, me parece, dos valores enteros, utilizando el método init. Entonces, def-init, self, y pedimos acá, le voy a poner num1 y num2. Y ahora voy a equiparar o igualar estos dos. Self.num1 va a ser igual a dado que el usuario va a escoger ingresarlos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. int input ingrese el primer valor. Y luego vamos a utilizar self.num2. De hecho acá ya estoy cometiendo... Ahí está. Input ingrese el segundo valor. Ahí está. Eso está correcto, ¿verdad? Está completamente bueno. Pues no. ¿Por qué? Porque si bien estas dos variables las vamos a utilizar, estas dos que están acá, num2, bueno, self.num1 y self.num2, si bien las vamos a utilizar, ¿por qué pondríamos entonces estos dos parámetros acá si no los estamos viendo dentro del init? Entonces a esto me refería que estoy cometiendo un error de manera intencional. Acá es donde entra otra vez tu lógica y tu razonamiento. Si el usuario va a escoger
los números. El usuario va a escoger los valores, como por qué yo voy a pedir acá esto, así de esta forma, si en realidad va a ser el usuario quien lo digite. Por eso mismo vamos a quitar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque las variables las va a elegir el usuario, no las vamos a poner nosotros como argumentos. Si bien se podría hacer una maraña aquí colocando el num1, el num2, colocando los argumentos, mandándolos a exportar así entre clases, entre métodos, no nos vamos a hacer tanta bola porque es un caso práctico de una clase, no es mayor cosa. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora vamos a crear un método por cada una de las suma, resta, multiplicación y división que vamos a crear. Entonces, def suma self. Y acá self, vamos a crear la variable self.suma, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a self.num1 más self.num2, que estos son los distintos valores que el usuario va a escoger. Y aquí hay varias formas. Podríamos hacer un return y poner el mensaje: la suma da como resultado, y concatenarle acá self.suma. Así. O podríamos poner un print poniendo el mismo mensaje. Yo lo voy a dejar así como un return. Vamos con la resta. Def resta self. Y ahora vamos a crear self.resta. Va a ser igual a self.num1 menos num2 menos self.num2. Ponemos el return, la resta da como resultado, dos puntos, concatenamos acá self.resta y después seguimos con la multiplicación. Voy a poner nada más multi. Self.multi, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a self.num1 por el num2. Me parece que es este. No, no es este. Estoy buscando el símbolo de multiplicación. Y vamos a ver. No puede ser que no encuentre. Aquí está. No encontraba ese símbolo. Self num1 por self num2. Y el return, la multiplicación, da como resultado, ya sé que me comí el acento, pero bueno, self.multi. Ya solo nos queda uno, def, le voy a poner división, self. ¿Y a qué crees que va a ser equivalente esta división? Obviamente va a ser self.num1 entre self.num2. Y ya tenemos nuestra clase completa. La división, otra vez me voy a comer la coma, da como resultado self.división. Y ya está. Ya tenemos todo completamente solucionado. Esta división, como es división entera entre dos números, pues lo dejamos así. Van a ser números enteros los que vamos a digitar. Pero si quisiéramos una división entera, ya sabes que podremos ponerle el doble signo. Bien, continuemos leyendo. Vamos a ver, declarar los valores enteros, ya está. Calcular después suma, resta, multiplicación y división, ya está. Utilizar un método para cada una e imprimir los resultados obtenidos. Llamarlo la clase calculadora. Y ya tenemos nuestra clase completamente cargada. La clase se llama calculadora. Acá importantísimo, no copies y pegues como que si fueras pues un copiador y un pegador profesional. Si bien en clases anteriores hemos visto que en el init van los argumentos, van los parámetros, van los atributos, en ocasiones vas a tener que saltarte esto, y esto solo lo vas a averiguar, solo lo vas a saber si ejercitas tu lógica. Acá yo te dije, no es necesario colocar el num1 y el num2 como atributos que vamos a pedir acá,
como parámetros. ¿Por qué? Porque va a ser el usuario quien los escoja, no nosotros. Como te digo, pueden haber ocasiones en las que acá podamos colocar de una sola vez ahí un encapsulamiento, o puede ser de que queramos que con los atributos creemos el método get, método set, pero en ocasiones simple y sencillamente hay que apegarse a lo más práctico. Y esto es lo más práctico. De hecho, estos se pueden considerar métodos get. ¿Por qué? Porque devuelven el valor de un atributo. Acá solo le faltaría el property, pero dado que no son un método get, ¿por qué? Porque no tienen, o mejor dicho, porque tienen otros procesos, no se les coloca el property. Recuerda que el método get es para mostrar el valor de un atributo. Si bien acá va a devolver el valor de suma, suma no es un atributo. Suma es una variable que acabamos de crear donde se va a almacenar un procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con confundir conceptos, con confundir métodos y demás. Una vez creado todo esto, ¿qué es lo que falta? Bueno, pues simple y sencillamente nos falta crear los objetos y poner a prueba nuestro código. Por ejemplo, le voy a poner calcular al objeto. Va a ser igual a calculadora. Ya tenemos nuestro objeto. Y ahora lo interesante es que yo acá, dado que el init no tiene parámetro alguno, al yo crear la clase yo no necesito ponerle parámetros. Lo que va a ocurrir es que cuando yo ejecute esto, se va a ejecutar el init. Pero el init lo que hace es pedirme dos valores. Y nada más que eso. Entonces, no es necesario que le pongamos aquí ese valor. De una sola vez, calcular, que es el objeto, punto suma. Luego, como estamos retornando un valor, estamos utilizando el return, hay que poner bajo un print. Luego otro print para calcular punto resta. Luego otro print para calcular punto multi. Y un último print para calcular punto división. Cuando yo ejecute este código, vamos a ver qué es lo que pasa. Observa, me pide el primer valor. ¿Qué está ocurriendo? Dado que el objeto se ha creado, de manera automática se ejecuta el init. ¿Y qué es lo que hace el init? Pues pide los valores. Ingresa el primer valor. Y es lo que dice acá, ingresa el primer valor. Vamos a poner 100. Ingresa el segundo valor, que es este otro init. Vamos a ponerle 50. Y dice, la suma da como resultado 150, la resta da como resultado 50, la multiplicación da como resultado 5000, la división da como resultado 2.0. Y fíjate la sintaxis o la forma en que se muestra. Esto no es nada agradable. Por eso es que te decía que acá existe la otra forma, dado que es bastante común que en estos ejercicios damos varias formas de ejecutar algo, pues existe esta manera. Que pongamos el print para cada uno, en lugar de un return. Voy a correrlo. Voy a poner 100 acá, 50 acá. Y me sale de la siguiente manera. La suma da como resultado 150. Luego en la resta me dicen none. ¿Por qué me dicen none en la resta? Vamos a ver. Aquí debe de haber alguna imprecisión. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Estos anuncios que son tan... Quito esto y ejecuto. Ahí está. Y bueno, la diferencia de valores vamos a poner 100 y 50. Ahí está, era eso, el print que me estaba ahí creando conflicto. La suma da como resultado 150, la resta da como resultado 50. Ahí, pues si tú quieres modificar estos, pues los haces. Ya viste que solo hay que poner un print en lugar de poner el return y quitar esta función print. Pero de esta manera es como finalizo esta clase en la que hemos ejercitado mucho nuestra lógica. Sin más, me despido. Muchas gracias por ver, éxitos y hasta la próxima.